Lo comenté un par de veces en los últimos días, que hay algo más estructural que una elección que a mí me preocupa, que es cómo se va elevando el nivel de odio en la disputa política de parte de la derecha, claramente, y las posibilidades que en el futuro ya lo hace, ya dificulta la convivencia, dificulta el mantenimiento de una democracia en los términos en los que la conocemos, ¿no? Es muy fuerte cómo se va elevando, cómo se van sumando nuevos jugadores, cómo se extiende, cómo derrama, ¿sí? Y hay cosas que hacen que no se la vimos hacer, la verdad, ni siquiera a los fascistas de los últimos años de Europa. Y escribió justamente una nota sobre el tema Juan Alemán, sobre el odio, y estamos en comunicación con él entonces. Hola Juan, ¿cómo estás? Roberto, querido Jorge, porque si me decís Juan, pero vos sabés que... No, además, a Juan no digo que lo odio porque sería justo, pero era un hombre que no me caía muy bien, te pido disculpas. No, lo odiamos en común, es Alemán con doble N, además Juan, sí. Claro, Alemán. La gente, sí. Yo no sé si todos los que nos escuchan los conocen, eran unos hermanos economistas sí. Que se llevaban muy bien. Antes era más afortunado en la me decían Oscar Alemán por el guitarrista. Es un apellido fuerte. Bueno, yo no sé si el grado de preocupación o hasta dónde ves vos que puede influir eso, pero me parece que se está extendiendo, ¿no? Sí, se extiende mundialmente con distintas modalidades. A ver, el odio, esto está muy bien descrito por Freud, es un gran cuestionador de la masa, no del pueblo. Distingamos masa del pueblo, porque si no entramos en confusión, ¿no? La masa como un elemento mucho más indeterminado, como un elemento despolitizado, como un elemento que está fundado pura y exclusivamente en su carácter gregario. Y el odio hacia un exterior constitutivo es un elemento, tiene la ventaja de cuestionar más que cualquier argumento. Claro, hay momentos ahí no hace falta ponerse de acuerdo sobre determinados puntos y qué sé yo, nada, odiamos al otro y eso nos une. Hola. Hola. Bueno, ahí recuperamos la comunicación con Jorge Alemán. Jorge. Ay, por fin, Roberto, lo siento, estaba en el túnel justo entrando en Barcelona. Bueno. No, por favor. No, me hablabas del mismo odio en el mundo, ¿no? El odio en su máxima polarización lleva a estas situaciones extremas en donde prácticamente el discurso está ausente. En el caso de las derechas, a lo que les interesa primordialmente es mantener ese quantum de odio. Ya no les importa el argumento, sino mantener una constante de odio. Porque ese constante de odio es la que unifica y también tiene una nueva, digamos, un nuevo beneficio, que es la desresponsabilidad. Es decir, a la vez que cohesiona a la masa se desresponsabiliza históricamente. Por eso hay muchos segmentos de la población que lo que están esperando es su alimento de odio. No importa que se diga una cosa o la otra. De allí que contraargumentar eso sea prácticamente una tarea inútil. Cuando el otro día vi a la señora Carlotto tratando de responderle al descerebrado ese que canta cumbias y que dijo lo que dijo de la dictadura militar, sí. Son escenas absolutamente asimétricas. Es decir, eso debe ser sancionado, no le tiene que responder nadie. Porque eso es la única función que tiene, son estos dos factores: cohesionar a esta gente que ya vive instalada en el odio desde hace mucho tiempo, y a la vez el beneficio extraordinario que da la desresponsabilidad política, histórica. Así que ese es un nuevo escenario, podríamos decir, que ya fue en la época... Pensaba cuando vos decís que
que la gente necesita que le den eso y no importa qué es lo que le dicen, hay como una especie de adicción de la persona que todos los días necesita una dosis. Exactamente, es así, funciona como una adicción. Y necesita esa dosis de odio, no importa lo que haya ocurrido, basta con mantener constante los niveles de odio. Y en Argentina es de una visibilidad increíble esto. Se mantiene una constante de odio que alimenta y que no puede interrumpirse además. Por eso todos los días hay que... Eso de lo que nos burlamos, de cómo se repiten y de cómo dicen lo mismo, y cuando no es una cosa es la otra, y si hay Pfizer es porque hay Pfizer, y si no hay Pfizer, y bueno, todo eso en realidad no tiene, carece de sentido. Para lo único que funciona es para mantener el odio. Con lo cual yo creo que la única respuesta a eso es instalar el temor. Creo que va a ser algo nuevo en el mundo y que los proyectos nacionales y populares o los proyectos progresistas van a tener que replantearse cómo se ejerce la autoridad. Que es un tema que desde el Príncipe de Maquiavelo hasta Gramsci, que lo retomó con mucha seriedad, porque al fin y al cabo el príncipe era una metáfora del pueblo para Gramsci. Dejar de buscar el amor y ser temido. Exactamente, y no ser odiado, como decía Maquiavelo, y como muy bien luego subraya Gramsci. Es decir, no busques más el amor, pero tiene que haber una sanción simbólica del temor. Si no, no le veo. Si no, hay que entender que, por ejemplo, Maquiavelo trataba de pensar cómo se unificaba una nación sin necesidad de una guerra y cómo de allí se construía una república. Y esa dimensión del temor era ineliminable. Ahora, si resulta que, porque uno está en este mundo donde la derecha se ha apropiado del odio, y se puede decir cualquier cosa, y te pueden difamar de cualquier manera, y el único argumento es el dialéctico, cuando el odio está fuera de la dialéctica, el odio está fuera de lo dialógico, el odio no busca respuestas, es un acto performativo, es un acto que se vale de sí mismo, quiero decir, no está esperando que se deshaga ese argumento. No hay argumento contra argumento en el caso del odio. Para generar miedo en el otro, tenés que tener con qué. Y eso es ahí es donde los gobiernos te dicen, no, bueno, pero la relación de fuerzas y qué sé yo. Sí, lamentablemente sí, por eso en el futuro yo no puedo tener con respecto a esto una solución, pero en uno de mis últimos libros hablaba de que en el futuro va a tener que haber una alianza entre las fuerzas progresistas y también las fuerzas armadas, es decir, todo lo que implique el orden, porque el neoliberalismo vive en el caos, el neoliberalismo genera caos, el neoliberalismo desordena. Entonces, es como una actividad pedagógica, es como creer que si vas a argumentar bien, se va a realizar una pedagogía que va a convencer a la gente, cuando en realidad este odio se está promoviendo en una lógica en donde ya está fuera de juego lo que te convence o no te convence. Pero como has dicho muy bien antes, hay que tener con qué. Por ejemplo, yo percibo de todas maneras, Roberto, que aquí en Europa hay ciertas figuras constitucionales que permiten cierta firmeza. Un tipo no puede decir, dentro de poco vamos a llegar a tantos muertos como Auschwitz. Si dice eso, se acabó. O no le puede contestar a alguien que está vinculado históricamente a los derechos humanos, que él es muy educado y que los militares hicieron cosas buenas. Se acabó. Hay una serie de figuras que tienen que ver con distintas apologías anticonstitucionales, entre otras está el delito de odio. Y bueno, es decir, no es que haya que inventar leyes, hay que ejercerlas. Ahora bien, acá se considera que hay que buscar el centro, que hay que ser moderado, y que esa es la forma de acumulación de poder por ganando elecciones.
Y lo que yo tengo, y aparentemente después que leí la nota tuya, vos también, es el temor. O sea, ellos dicen, esto todavía es un espacio pequeño, no es muy representativo, uno puede ganar las elecciones buscando la moderación. Yo digo, sí, podés ganar elecciones, pero hasta ahora mostraste que ganar elecciones no te permitió gobernar, y la verdad es que seguimos tan mal como hace 2 años. Sí. No todo es ganar elecciones en la vida, digo, a ver, ¿qué podés hacer con eso? Y el temor que yo tengo es que ese odio crezca y que deje de ser minoritario. ¿Vos pensás que eso puede suceder? Sí, perfectamente puede suceder. Perfectamente puede suceder porque, por empezar, ganar elecciones no es algo tan asegurado. Ya han dicho que el gobierno sumó algunos porotos, porque por su proceder ha logrado, como en la causa Correos, como lo que ha pasado con determinados jueces, hay ciertas cosas que tenemos que admitir que fueron más silenciosas, que carecen de la épica que hubiéramos deseado en otros tiempos, pero que sin embargo han introducido ciertas variables. Y eso ha sido realmente en esta lógica conceptual, dialógica. Esa parte le daría razón al gobierno, en el sentido de que ha logrado en algunos aspectos, ¿no? Pero desde el momento en que, después del desastre de Macri, ya en aquella elección Macri sacó el 40%, y ahora, desde el momento en que te están endilgando la pandemia, y te quieren facturar los muertos de la pandemia, y quieren además jugar ya con todos los negacionismos posibles, no solo el de la pandemia, sino el de la dictadura, a mí me parece que hay algo que va más allá de la lógica electoral, que es un tipo de polarización en donde yo no digo que haya 5-1, no va a quedar ninguno, porque a eso no podemos volver históricamente, lo entiendo perfectamente. Pero creo que habría que estudiar... Además, digo, Perón se tuvo que ir al país, tardó 17 años en volver después de eso, ¿no? Exactamente. Pero habría que estudiar los mecanismos legales para tener una cierta firmeza constitucional, me parece a mí. No, tengo amigos que me elogian antes de la pandemia, el orden europeo. Yo le digo, ¿pero vos qué crees? ¿Que es porque son más civilizados? Es porque tienen muchísimo más represión. Exactamente. Porque es incomparable. Ellos son una sociedad muy controlada, muy vigilada, muy... Pero por supuesto. Pero yo me acuerdo que la primera vez que llegué a París vi a un tipo que pateó un tacho de basura y al minuto estaba contra la pared. Claro. O sea, no es que resulta que han recibido la gran ilustración moderna y todo el mundo recoge el papel que se tira en la calle. Que si no haces eso, hay, como decís vos, un montón de procedimientos de vigilancia que funcionan. Ese es un viejo problema que arrastramos desde Argentina y que además ha establecido también un modo de ser, que ha establecido una cierta relación anómica con la ley, que en este caso, en otros periodos puede haber estado de nuestro lado, pero en este caso está del lado de las derechas. Ahora, ahora esto recrudece, se potencia, se acelera. Ahora, también vivimos un país en donde durante el kirchnerismo los productores agropecuarios cortaron las rutas durante 3 meses, llegaron a desabastecer de alimentos a la ciudad de Buenos Aires y ganaron la pulseada. Sí. ¿No? Digo, esas rutas se podían haber desalojado. Y nos tuvieron en jaque, Nos tuvieron en jaque, sí. Sí. ¿No? Es como que el poder está en disputa siempre. Acá Andrés Larroque, ¿viste? Tiene una frase que la está manifestando últimamente que dice que en realidad el oficialismo son ellos, que son el oficialismo económico, que son el oficialismo en la justicia, que son el oficialismo con los organismos financieros, como diciendo, bueno, no es tanto que estamos en el poder nosotros, ¿no? No, nosotros somos una contraexperiencia siempre. El poder es la Argentina es siempre igual que los programas de ustedes. Es decir, han sido siempre contrahegemónicos. Así es. No. Porque además este nuevo factor de odio te trata de extranjerizar. Es como que no perteneces a la nación. Y en ese sentido lo que dijo Cristina el otro día fue muy justo. En realidad no te odia, no odia a Argentina misma.
Ese es un temor, ¿no? Ahora, ayer lo dijo Carlos Bianco de nuevo, que es el jefe de gabinete de Kicillof, el odio a la Argentina, creo que fue Capusotto que dijo, se sienten dueños de un país que odian. Sí, y sí siempre, es decir, basta ver que todo aquello en donde el pueblo se divertía en Argentina desapareció. Yo soy de una generación donde vi desaparecer montones de cosas populares, ríos, playas, etcétera, etcétera, que han pasado a la historia, que no existen más. Es evidente que es una sociedad cuya lumpenburguesía, porque ese es el otro tema, las burguesías en otros países del mundo están apoderadas de todo, son también explotadoras, pero no les hace gracia que se destruya su país y que sus hijos desaparezcan del país. Se puede ir afuera a estudiar, pero, o sea, si vos le preguntás a la burguesía vasca si le hace gracia que el País Vasco se destruya, no. Claro. Ahora que estoy acá en Barcelona, menos. Es decir, para nada. Ese es un rasgo de la Argentina, que a partir del peronismo se generó un sentimiento de odio hacia el propio país. Y otra cosa que me llama la atención, porque acá, viste, a veces gente conocida me dice, pero Roberto, la verdad es que la posición que mantenés vos es muy minoritaria, porque uno ve los medios y todos piensan distinto a vos. Yo digo, no, mirá, los fueron a buscar y los pusieron ahí, no es que se dio naturalmente, ¿no? Armaron un seleccionado de tipos así. Ahora, yo trabajé con varios de ellos, ¿sabes? En la vida periodística, uno... Sí. Y me llama la atención que hayan adquirido ese discurso de odio. Una cosa es que seas de derecha, incluso, no sé, en el caso de Leuco era comunista, y otra cosa es que hay en la persona, qué pasa dentro de la persona que se acostumbra a todas las noches ponerse 2 horas frente a una cámara con un discurso de odio. ¿Cómo llega a eso? Me parece una simplificación el tema del dinero. Bueno, el tema del dinero influye mucho porque es un país donde los que están al frente de esos medios hacen fortunas. Eso es único en la Argentina. Los locutores que yo conozco en España tienen, digamos, sueldos más que razonables, te diría. No hay fenómenos así. Tenés que ser de la sociedad del hiperespectáculo para ganar mucho dinero. Claro. En cambio, en Argentina hay varios casos de la estructura mediática que se hicieron millonarios en estos años. Uh-huh. O sea que... ¿Y alcanza para explicar? Y bueno, en la jerga de los 70 teníamos una expresión que era quebrados, ¿no? Hay muchos quebrados en Argentina. Sí, para mí alcanza. Hay mucho dinero de por medio, eso les asegura... en la historia no les va a asegurar nada, porque la historia por ahora no se ha logrado que sea injusta. El presente es injusto, pero en la historia no. Pero perciben, ganan lo que tienen que ganar. No creo que destilen todo ese odio, y además, como dijiste antes vos muy bien, hay un factor adictivo. Ya no pueden salir de ahí, ya no encuentran, ya también ellos están apresados en eso. Ya hay varios de ellos que les costaría muchísimo cambiar la cara. Ya el odio se ha incrustado en la cara de ellos, ya se les ve la cara de odio. Bueno, yo, viste que no tengo problema en hacer nombres, discúlpame si a vos te molesta, pero yo veo, porque yo los conozco, a Majul, a Leuco, me resulta personajes como cuando, viste los actores que todos los días tienen que subirse en el escenario y representar una obra, ¿no? Y les cuesta después salir. Yo conozco a algunos que por ahí vamos a cenar después, les cuesta salir del personaje, qué sé yo. Y yo lo pienso, la apelo a tu psicoanalista que sos, ¿cómo uno vive con eso, no? Y bueno, se han estereotipado en eso, el rostro ya ha tomado esa forma, ya tiene toda una gestualidad ese odio, ya le están esperando que se confirme todo, que haya miles de muertos, que todo sea un desastre. Ya han atravesado la línea, Roberto, ya quieren que lo que ellos han sostenido se confirme.
ya no tienen vuelta atrás. No van a retroceder porque es el punto. Ni siquiera creo que pueda pasar, fíjate, lo que pasó con la dictadura, que hay un montón de canallas que la propiciaron y la auspiciaron, y cuando yo volví, después de los años terribles, a la Argentina que comenzó con la democracia, se reacomodaron varios, porque hubo un montón de colaboracionistas en la Argentina que se reacomodaron. En la Argentina hubo memoria y justicia con los represores, pero con los colaboracionistas la verdad es que zafaron casi todos. Así es. Pero ni siquiera estos van a, no creo que ya se puedan reacomodar a nada, ya creo que han jugado a todo o nada, están en esa lógica. Por eso el odio es tan puro. Y por eso los personajes tienen esa obcecación, esas caras, ese ritual de odio ya lo llevan puesto. Claro. Bueno, cuando lo vea Alberto le voy a decir que trate de que le tengan más miedo. Pero claro, el problema no es solamente el presidente. Yo creo que hay una manera de concebir la gubernamentalidad en donde un cierto ejercicio de autoridad habría que pensar. Yo entiendo que en esto no puedo ser muy prudente y que habría que estudiar la forma, pero me parece que es cierto que el kirchnerismo se benefició de la movilización popular, que es un signo de autoridad siempre importante, y ahora no lo tenemos. Eso tenemos que también decirlo. Tenemos que decir que ese lenguaje de la calle siempre ha funcionado como un límite, ¿no? Y no disponemos de eso, ¿no? Pero luego el kirchnerismo en aquel entonces llevaba adelante procesos en la justicia en relación a los derechos humanos que eran un signo de autoridad evidente. Ahora nos hemos quedado con el mero procedimentalismo. Alberto estuvo muy bien cuando le hizo el juicio a la Bullrich. Eso me parece que fue importantísimo. Cristina llegó a decir hay que tenerle miedo a Dios y un poquitito a mí. Sí, por eso yo, como estoy investigando de nuevo El Príncipe, digo, claro, es que realmente Maquiavelo no era maquiavélico, es como con la palabra populismo, es una palabra que se adulteró. Exactamente. Pero cuando el tipo dice, bueno, cuidado con el amor porque es muy frágil, la condición humana es muy volátil, es muy vulnerable, un cierto temor es más democrático, porque vos entras a un colegio público y si un maestro no conquista el silencio para enseñar, y eso es un caos, hagan algo a la derecha que va a mandar a los colegios de la élite para que sigan gobernando. Claro. Vos al final lo que necesitas en un colegio público, pero claro, esa es toda una discusión dentro del progresismo, ¿no? Claro. Bueno, pero está bien que debatamos y que tiremos ideas sobre la mesa. Y a mí me parece que sí, yo creo que es una conquista que un colegio público funcione con cierto rigor, con cierta autoridad, y que uno pueda estar orgulloso de estudiar en ese colegio público. Bueno, como estudiamos nosotros, ¿no? Como estudiamos todos. Yo personalmente estoy orgulloso de haber hecho todo en el colegio público argentino. Pero además pienso que incluso las nuevas situaciones del movimiento queer, del movimiento LGTBI, todos esos movimientos pueden tener lugar dentro del orden. No creo que eso. La derecha está esperando que eso sea un caos social. Claro. La derecha está esperando que de ese modo se instale definitivamente el caos social. Así es. Precisamente cuanto más pluralidad haya, más interesante es ver de qué manera funcionan los argumentos simbólicos de la autoridad. No lo veo contrapuesto. Está muy bien. Jorge, te tengo que dejar. No, te agradezco muchísimo y te pido perdón por los problemas en el tren. Por favor, un abrazo enorme. Chao, hasta cualquier momento. Un abrazo y un gusto hablar con vos. Jorge Alemán, señores.